Buenas tardes, empezamos con imágenes de Canadá. Canadá tiene un lío pero muy grande con los camioneros antivacunas que están pidiendo todo tipo de represalias de la población contra un gobierno que ellos entienden les da demasiada contra. Ocurre que el gobierno de Pierre Trudeau pidió que no le lleven combustible para los camiones que naturalmente están gastando mucho allí detenidos. Y la gente salió masivamente, contrariando lo que dice el gobierno de Canadá, a ayudar a los camiones. Iban con los bidones desde todos los lugares de la ciudad de Ottawa para acompañar la movida. Miren ustedes aquí la reacción de un sector de la población, también antivacuna, también población vinculado a los sentimientos de derecha políticamente, que decide con los bidones ir hasta donde están los camioneros para ayudarlos en esa protesta que ha enloquecido ciertamente a Canadá. Hay varias protestas de camioneros en el mundo, ya vamos a hablar de la que tenemos por casa, pero permítanme pasar de estas imágenes de Canadá a las de Francia, donde también se da una situación en la cual el presidente francés, Macron, está tomando nota de lo que pasa en Ottawa. Porque finalmente esto que vemos ahora en Francia parece tener un correlato, ser un correlato de lo que sucede en Canadá en estos momentos. Es decir, Canadá y Francia y los antivacunas, aquellos que no quieren saber nada con la vacunación, porque les están llevando muchas horas los trámites que tienen que realizar, por ejemplo, cuando están en la frontera de los países. Y esto les quita, según ellos, ganancias, los hace pasar inconvenientes que no quieren afrontar. Y por lo tanto también están protestando masivamente. Volvemos a Canadá porque la imagen de los camiones, uno tras otro, es muy pero muy llamativa. Miren ustedes, esto es lo que pasa con el convoy de la libertad, tanto en Canadá como Francia. Y hablamos de lo que pasa en la Argentina, donde las cosas son pidiendo que las ART se sigan haciendo cargo de los problemas que genera el COVID. Y me parece que tienen razón, por lo menos en primera instancia, lo vamos a discutir con nuestros compañeros. Ocurre que los camioneros están desamparados de seguros ahora, y entonces les dicen a las ART que se hagan cargo. El gobierno tendría que incidir favorablemente, porque si todavía estamos en pandemia, los efectos de la pandemia tendrían que ser respetados, me da la impresión. Buenas tardes, Víctor Hugo. En realidad esto se va a discernir en la justicia, por eso hay un problema. Cuando reclamen, le van a decir que no, van a ir a la justicia y serán los jueces, por eso reclamamos, jueces probos, para que resuelvan esto de acuerdo a la necesidad de los trabajadores. Hay COVID, hay contagio, hay que bancarlos, obviamente desde el punto de vista de la salud, hasta tanto se recuperen. Vamos a mostrar lo que dice Pablo Moyano sobre la situación que se ha planteado con los camioneros en la Argentina, en estos momentos también duros con el propio gobierno nacional, que es quien tiene que tomar la decisión. Creo que pasa por el Ministerio de Salud. Correcto. Pablo Moyano endurece su discurso contra el gobierno y amenaza con reventar Plaza de Mayo. Esto es nada más que una expresión, es decir, llevar mucha gente, hacerse oír de una manera muy especial. Digo porque a veces las palabras son insidiosamente trasladadas en su sentido. El dirigente de la CGT movilizó a los camioneros al Ministerio de Salud para exigir que las ART cubran los casos de coronavirus. Me parece la cosa más natural del mundo. Estamos todavía en pandemia, tienen razón. Le pedimos al compañero Alberto Fernández que revea la situación. Y si no, el jueves que viene reventamos la Plaza de Mayo hasta que le devuelvan el último centavo a los trabajadores. El secretario de Camioneros, Pablo Moyano, que está organizando una marcha a Plaza de Mayo el próximo jueves 17. Mientras tanto, en Canadá, con esas imágenes que sacuden porque provocan mucho interés de los camiones alineados, 3 líneas de camiones atravesando la zona fronteriza, está generando una controversia muy pero muy seria con el gobierno del país. Ahí lo tenemos a nuestro colega Pablo Ortiz en Montreal para comentarnos qué ocurre en toda Canadá frente a esta protesta de los camioneros. Pablo, muchas gracias por atendernos. ¿Cuál es tu comentario inicial? Bueno, un gusto, antes que nada, gracias por la invitación. Bueno, ha sido un día aquí en Canadá bastante movido, porque estamos entrando ya a la tercera, va a ser el tercer fin de semana en los que estas protestas se han extendido.
comenzaron en Ottawa y el problema que está viviendo ahorita el país es que las protestas se han extendido a muchos puntos del país, específicamente en los puntos fronterizos, y esto es lo que ha generado un caos mayor y ha obligado a las autoridades a tomar medidas un poco más severas en las últimas horas. Pero no le ha ido bien al gobierno con las medidas severas. Estamos mirando las imágenes de la gente que va con bidones a ayudar a los camioneros. Sí, realmente el problema principal es que Canadá, al ser un sistema federal, las responsabilidades se dividen mucho entre el gobierno provincial y el gobierno federal. Con el tema de las medidas de salud pública, llámese usar máscara en los comercios, el cierre de restaurantes o de comercio en general, todo eso recae en los gobiernos provinciales, mientras que el manejo de las fronteras es el gobierno federal. Entonces, en líneas generales podemos decir que esa dualidad ha hecho que ha ocasionado que muchos de los líderes políticos no hayan tomado decisiones hasta el momento, quizá siendo muy inocentes y pensando que estas manifestaciones se iban a calmar por sí solas, lo cual estamos viendo que no ha sido el caso hasta ahora. El tema pasa por la cuestión del pase sanitario. En principio esa fue lo que inició toda la manifestación y lo que es el pase sanitario para los camioneros, los que atraviesan no solo todo el país, sino también hacia Estados Unidos, transportando mercancías. Sin embargo, se juntó muchos grupos distintos, con muchas agendas distintas, y realmente en los últimos días hemos visto grupos de manifestantes incluso pidiendo la completa eliminación del gobierno, de que se disuelva el parlamento, de que intervenga la gobernadora general, que hay que recordar en Canadá es un sistema como una monarquía constitucional, todavía la jefa de Estado es la reina de Inglaterra, es un sistema muy particular. Entonces se le ha pedido que se involucre para disolver al gobierno y se llame a elecciones. Otros grupos realmente ni siquiera hablan de llamar a elecciones, sino que hay que buscar una coalición para gobernar. Entonces se ha enturbiado un poco en líneas generales. Pablo, ¿tienen razón? ¿El pueblo en general acuerda que los camioneros tienen razón? ¿O está dividida la opinión y lo que vemos de tanta gente llevando bidones es una minoría que se hace importante por la imagen que proyectan al mundo? Es complejo. Las encuestas que ha habido, la más reciente señalaba que solo 30% de la población estaba de acuerdo con las manifestaciones de los camioneros en la forma en la que la estamos viendo, de realmente no moverse de Ottawa. Es solamente el 30% de la población que está a favor. Sin embargo, la gran mayoría de la población está de acuerdo con que tenemos que llegar a un punto de la pandemia en la que hay que quizá eliminar una serie de medidas, que ya algunas no es necesario mantenerlas. Entonces, por eso es como que hay un apoyo a que ocurra un cambio de parte del gobierno, pero quizá no se transforma en un apoyo directo hacia estos manifestantes. Qué buenos puentes que tienen en Canadá, porque la verdad que con esa cantidad de camiones sobre los puentes, el peso podría merecer ser catalogado como un riesgo, y sin embargo no hay nada al respecto. Pablo, muchísimas gracias por este contacto, muy útil, muy amable. Un gusto, saludos desde aquí de Montreal. Mientras tanto, ¿cómo estamos en casa con respecto al coronavirus? Bueno, los números de hoy están hablando de un descenso notable de los casos, 16.500, 152 muertes, que siendo muchas son bastante menos que las de ayer y las del resto de la semana. 152 muertos y 16.000 casos de contagio, lo que tenemos hoy en la Argentina. Mientras tanto, el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires está opinando que el tema Omicron que ya no es un problema para la Argentina. Escuchémoslo. De toda la serie de la ciudad de Buenos Aires, como podrán ver, la tercera ola está en una escala de magnitud totalmente diferente a las anteriores, 4 o 5 veces más alta, como ha pasado en prácticamente todos los países del mundo. Y también importante decir que para el día 9 y 10 de enero habíamos tenido los días de mayor cantidad de casos, y desde el 9 y 10 de enero esta parte ha estado descendiendo los casos día a día de una manera muy abrupta, muy significativa, llegando al día de hoy a valores de casos
bien inferiores o bien mucho menores a lo que hemos tenido en el pico. Podría decir que prácticamente la curva de Omicron de esta magnitud que hemos visto en la ciudad está en el proceso de finalización. Una buena noticia, pero acá la completamos con el tema de la positividad. Hace un mes había 68 de positividad, hoy 29, la positividad más baja de este año, que implica relación testeos con casos positivos. Y hoy es viernes, generalmente los viernes se arrastran casos y son las sumas más importantes. Hoy hay 16.000, se supone que este fin de semana va a haber menos de la mitad, con lo cual a partir del lunes, no es que ya pasó la pandemia, podemos respirar un poquito más tranquilo, siempre cuidándonos y obviamente dándose la vacuna que corresponde. Sin la vacuna, esto no va a caminar. Se ha presentado el doctor Darío Villarroel y me da mucho gusto tomar contacto ya con Estefanía Pozzo. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo, a usted y a toda la audiencia, al resto de mis compañeros. Tengo para contarles algo relacionado con precios. Ustedes saben que el tema bolsillos es uno de los que más nos preocupan a nivel económico porque, bueno, el sueldo todavía hay veces que le gana un poquito, pero no está llevando el mismo ritmo que la inflación. Por eso los acuerdos de precios son una de las estrategias con la que el gobierno le hace frente a esos aumentos de precios. Se viene un mini precios cuidados. Digo mini precios cuidados para hacer una canasta de 100 productos que va a llegar a los almacenes. El gobierno sabe que también tiene que llegar a los comercios de cercanía. De hecho, esto era parte de lo que le venían reclamando a algunas, podemos decir, entidades de consumidores, porque solamente los precios cuidados llegaban a los grandes supermercados. Es un porcentaje bastante importante la venta de precios cuidados en los supermercados y el gobierno avanza con distintos actores de la cadena minorista para que finalmente precios cuidados a través de una canasta un poco más pequeña llegue a los comercios de barrio. A mí me da la sensación de que cuando hablan de 1.300 productos eso no es necesario. Nadie me parece que necesita pensar en 1.300 productos. Los esenciales, aquellos que realmente tienen que ver con la olla, con lo que se cocina. Es decir, no digo 20, 30, pero no más de 100, los que verdaderamente gravitan en nuestra vida. Me gustaría más que 1.300 artículos, de los cuales 1.280 uno no usa. Bueno, justamente por eso es que están tratando de llegar con una canasta más chica, con lo básico, a los comercios de cercanía, porque también allí es a donde mucha de la compra más chiquita, más minorista, más del día a día se canaliza. Por ahí un paquete de fideos se compra más habitualmente en el almacén que en el gran supermercado. ¿Dónde compra Lautaro Maislin? Buenas tardes. ¿Cómo va, Víctor Hugo? En el almacén de barrio, generalmente cuando puedo y cuando quiero hacer alguna compra más grande, quizás en algún supermercado, pero casi siempre en el almacén de barrio. Vamos a seguir con las repercusiones de la gira de Alberto Fernández por Rusia y China, porque siguen los comentarios y en este caso titulamos Goodbye Negri, Víctor Hugo. ¿Querés saber por qué? ¿Por qué? Adiós, adiós, Negri. Habla de la Unión Soviética, es lo único que te voy a decir. Nosotros en el mundo somos un puntito, ahora manejándonos mal en el mundo a nosotros nos ignora, nos pasa por arriba, máximo si salimos a raspar la olla y a buscar plata. En el momento de mucho conflicto, fíjate que lo de Ucrania, el nivel de tensión entre Estados Unidos, tremendo, la Unión Soviética, y te golpean la puerta para pedirte plata. Lo de Ucrania, el nivel de tensión entre Estados Unidos, la Unión Soviética, y te golpean la puerta para pedirte plata. Qué cosa, qué disparate que es este hombre, tiene responsabilidades. Porque imagínate esto de raspar la olla, de salir a pedir plata, él que participó de un gobierno que le pidió a Dios y María Santísima, que pidió más de 100.000 millones a los privados, y ahora este gobierno tuvo que acordar cómo pagarle, y más de 40.000 millones finalmente, lo que llegó, aunque eran 57, al Fondo Monetario Internacional, y él habla de ir a rapar la olla, que no se sabe, en Rusia no sé de qué plata hablaron, si no fuera de negocios. Y no debería haber tensión, Víctor Hugo, porque Ucrania es parte de la Unión Soviética. Además, hablar de la Unión Soviética todavía es un poco de atraso, ¿no, Darío? Además, este tipo que era el ladero de Raúl Alfonsín, hombre conocedor de la política internacional. Lo imita Raúl Alfonsín. Lo imita, quiere el mismo tono, pero este es un burro al lado de Alfonsín. Perdóneme, Negri. Por eso el título en alusión a la gran película
Víctor Hugo en alusión a la gran película Goodbye Lenin, por eso es Qué el linda título película. de este sí. gran película. Era aquella de una señora a la que no le habían dicho que había caído el comunismo, muro. ¿no? Sí. Exactamente. Como algunos. Como algunos acá. Negri no sabe que cayó el comunismo. Es muy bueno el título. ¿De quién fue la idea tuya? Qué bien En combinación con Fede Ferro. Muy bien, es muy bueno. Exige ser un poco conocedor de la historia del cine, porque justamente es no enterarse, no saber qué es lo que ha pasado en el mundo. Y habla, pobre Negri. A mí me causa mucho fastidio cuando se lanza directamente a la imitación de Alfonsín, con lo que ha traicionado ese hombre al doctor Alfonsín, ese corrimiento hacia la extrema derecha. Qué tipo que no... si no fuera porque es tan bruto y dice tanto disparate como el que acabamos de escuchar, porque es una sucesión. En cada línea de lo que manifiesta hay una tontería, más que un disparate todavía. ¿Lo quieren ver de nuevo a Negri por lo que estamos diciendo? Para ver si ustedes están de acuerdo, porque finalmente uno no puede imponer su idea o su criterio sobre un personaje. A ver, Negri, goodbye. Nosotros en el mundo somos un puntito. Ahora, manejándonos mal en el mundo a nosotros nos ignora, nos pasa por arriba. Y máximo si salimos a raspar la olla y a buscar plata. En el momento de mucho conflicto, fíjate que lo de Ucrania, el nivel de tensión entre Estados Unidos, la Unión Soviética, y te golpean la puerta para pedirte plata. Lo de Ucrania, el nivel de tensión entre Estados Unidos, la Unión Soviética, y te golpean la puerta para pedirte plata. Además de hablar de la Unión Soviética, lo que está diciendo Mario Negri es que el gobierno sale a pasar la olla. Habló justamente de esto Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo que Macri intentó entrar a la ruta de la seda y no pudo. Tantas pavadas se han dicho estos últimos días sobre el viaje, sobre las visitas, sobre los encuentros, y creo que en tanto jarasca, tanto ataque, tanta agresión, habiendo, por ejemplo, firmado convenios y acuerdos tan importantes en China, importantes de importancia histórica, como la Ruta de la Seda, que debo decir que el gobierno anterior, aunque ahora como oposición lo han criticado a mansalva, pero el gobierno anterior trató de hacerlo, el problema es que no pudo. Alberto Fernández firmó la participación de la República Argentina en la Ruta de la Seda, lo veíamos a Macri prometiéndolo con Xi Jinping, diciéndolo, pero bueno, había que hacerlo, que ese es el punto. Bueno, ahí marcaba la contradicción de las quejas de la oposición por el nuevo acuerdo en la Ruta de la Seda. Le voy a pedir y la falsa promesa de Mauricio Macri, otra falsa promesa. A Federico Ferro buscar cuando en el 2018, 2019 querían entrar en la Ruta de la Seda y Clarín titulaba, pero a toda la página, que la Argentina entraba en la Ruta de la Seda, y eso era maravilloso, hecho por Macri. Ahora, por supuesto, están en contra y se permiten esto que motivó lo que estábamos escuchando de Axel Kicillof. Y La Nación también, Víctor Hugo. Y te voy a mostrar algo en relación a Mauricio Macri y el encuentro con Xi Jinping. Esto fue lo que sucedió en el año 2017, 17 de mayo del 2017. Mauricio Macri le mostró a Xi Jinping un video de un golazo que hizo de tiro libre. Me dijo que me parecía Messi, confió el presidente a La Nación. Bueno, esto es un off the record oficial también. Se podría decir que es un off the record oficial. El expresidente, en ese caso presidente. A ver cómo era eso. ¿Querés ver el gol? Fue un golazo igual, ¿eh? Ahí va a patear. Ese es el... Ahí le pegó muy bien, así como mostramos el otro día un saque lateral. Mucho mejor que el lateral. Que era uno propio. Esto está muy bien, este tiro libre. Se lo montó a Xi Jinping. Pero esto no era a tener buenas relaciones con Xi Jinping o con Putin, que es lo que han criticado tanto en estos días, en ese bochorno de comportamiento del periodismo de la Argentina. Defendido por ADEPA, en la columna vamos a hablar de lo que es ADEPA. ¿El video lo firmó la AFI o no? ¿El video lo firmó la AFI? No, digo, porque están en todos lados. Vamos a ver ahora, a modo de cierre, algo que le da conclusión, que es un tuit de Juan Manuel Carr,
que nuestro colega puso en la red social. Dice: Xi Jinping recibió de manos de Mauricio Macri la máxima condecoración de Argentina, la Orden del Libertador San Martín. Fue el 2 de diciembre de 2018. Y se pregunta al periodista: ¿ahí también la Argentina iba rumbo al comunismo o eso solo vale para cuando gobierna el peronismo? Se pregunta Juan Manuel Carr. Esto tuvo un retweet de Correa y nos servía como modo de ejemplo para la doble vara que se utiliza a la hora de hablar de la Unión Soviética, del comunismo y todo lo que estamos acostumbrados de parte de la oposición. A la derecha ya no le importa nada. Cuando vemos lo de Trump, lo que hicieron en el Capitolio y la defensa de los republicanos, de quienes atacaron el Capitolio, y la promesa de Trump de indultarlos, se da cuenta que la provocación de la derecha es muy grande. Me pregunto, ¿qué pasará con la derecha de Brasil cuando se consume lo que parece inevitable para la derecha? Y es que Lula gana las elecciones. Vamos a hablar de encuestas, vamos a hablar de posibilidades con un especialista que es muy generoso con C5N, Darío Pignotti. Darío, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarlo, Víctor Hugo. Buenas tardes. Bueno, Darío, ¿qué pasa con las encuestas? Hablan muy bien de las posibilidades de Lula. Dos características de estas encuestas. Primero, que desde hace por lo menos 3 meses, casi todas dan índices muy similares y siempre con una diferencia holgada en favor de Lula. Es decir, no es una o aquella encuesta, no es esta o aquella empresa que puede ser más o menos cegada. Todas coinciden en que Lula está alrededor de 15, 20, 22 puntos delante de Bolsonaro. E incluso, y aquí hay que hacer una pequeña aclaración legal de lo que es el sistema de votación en Brasil, aquí solo se cuentan los votos válidos. De manera que si se descontaran los votos en blanco, Lula pudiera incluso ganar el 2 de octubre. Según esta expectativa, no habría necesidad de 30 de octubre para cuando está fijado el balotaje. De todas maneras, debe ser dicho, falta un siglo en términos de calendario político para las elecciones, mucho más que Bolsonaro parece no dispuesto a perder y no dispuesto a abandonar el Palacio del Parlamento. ¿Qué va a hacer la derecha? ¿Qué sugiere la derecha cuando habla de esa derrota que anticipan las encuestas? ¿Cómo lo toman? Lo dice el propio Bolsonaro, con ese estilo un poco confuso de expresarse, pero siempre lo suficientemente claro como para que se entiendan las señales. Dijo hace una semana: pasarán cosas de aquí a las elecciones. Y ayer insinuó que estaba dispuesto a proscribir al comunismo, a ilegalizar el comunismo. Una vieja ambición, una vieja utopía que la derecha brasileña viene barajando, no desde Bolsonaro, desde antes. Recuerda usted del proceso ficticio, judicialmente ficticio de Lava Jato, cuando algunos de sus miembros, algunos de los líderes del partido judicial, hablaban de proscribir al PT y considerarlo, el PT, el partido de Luis Ignacio Lula da Silva, y considerarlo y proscribirlo. Pues Bolsonaro está jugueteando, insinuando que puede hacer algo de eso y cosas peores. Dos medios conservadores, como son CNN Brasil, la filial local de la cadena multinacional, y el diario Globo, dijeron a través de dos de sus principales voceros, columnistas, que lo más conveniente para Bolsonaro y para el establecimiento, para el poder dominante, es que éste desista de ser candidato a la presidencia y opte por ser candidato al Senado. ¿Por qué? Aquí la pregunta, ¿por qué esos grupos tienen esa opinión, inducen a esa actitud de Bolsonaro? Porque de esa manera él perdería como presidente, pero se preservaría en un lugar legislativo y evitaría ir a la cárcel. Resumiendo, Bolsonaro está entre la derrota y un intento acaso similar al de Trump en 2021. Y la tercera posibilidad es que si fuera derrotado y perdiera el foro, nadie descarta que pueda ser preso. Darío Villarruel lo saluda, un gusto. Acá han llegado noticias respecto de instalar un clima de violencia, atento a este camino de la derrota. ¿Esto puede ser cierto? ¿Es parte del mecanismo, de alguna manera, de hacer lío de Bolsonaro sabiendo que va a perder? ¿Hay alguna veracidad en estas cuestiones que han llegado aquí a la Argentina? Darío, buenas tardes. Sí, ¿Cómo? Son especulaciones. El ambiente político y desinformativo en Brasilia están a la orden del día. Tenemos que ser bastante cuidadosos, casi como cirujanos, cada vez que nos llega una información. Mucho más que los militares hacen de la información una cuestión de guerra y generalmente está intoxicada. Pues bien, destilando una cosa de la otra, sí, es verosímil tu especulación, porque por lo demás hay hechos y hay evidencias que lo indican. Uno,
el prontuario, la biografía de Bolsonaro. Bolsonaro reivindica hasta hoy el golpe militar y días atrás habló elogiosamente del 31 de marzo de 1964 y se espera incluso que el próximo 31 de marzo, cuando los militares festejan el golpe que derrocó a João Goulart en 1964, algo pudiera pasar. Pero otra señal que no está escondida, que está a la vista de todos. Bolsonaro está dudando de quién puede ser su candidato a vicepresidente. Una posibilidad es que fuera un líder de la derecha conservadora más extremista. Otra es que sea algún militar, algún general, entre ellos el actual ministro de Defensa, Walter Sousa Braga Neto. Sus aliados le dicen, los columnistas conservadores le advierten, en general los observadores notamos que Braga Neto no lleva votos. ¿Pero qué lleva Braga Neto? El apoyo del partido militar. Y ese es un partido que no tiene votos, pero tiene las armas. Si alguien piensa en dar un golpe de Estado u obstruir la llegada al poder de Lula, ese partido cuenta. Darío, más claro, imposible. Utilísimo escucharte. Muchas gracias. Un abrazo, Víctor Hugo. Hasta la próxima. Darío Pignotti, desde Brasil. El comunismo está señalado todo el tiempo. Acá le preguntaron al presidente o a la vocera si la Argentina se está corriendo hacia el comunismo porque se sentaron al lado de Putin. Debe haber contagio. Bueno, esto de los contagios determinó una cosa muy curiosa en las relaciones internacionales. La distancia esta entre Macron y Putin es asombrosa. Nunca se vio una cosa igual. Piensen cómo se sentaron Alberto Fernández y Putin, por ejemplo, para que podamos entender por qué uno viene de un lado y el otro del otro, no se saludan, no se dan la mano, posan de esta manera y mantienen esa distancia de 5 o 6 metros durante todo el tiempo. ¿Qué explicación tiene esto? Vamos a ir por las noticias que rápidamente se dieron. Bueno, la razón de la larga mesa entre Vladimir Putin y Emmanuel Macron. El portavoz del Kremlin indicó que la decisión de utilizar este mobiliario se debió a que el líder francés se negó a someterse a la prueba PCR en la presidencia rusa. Es decir, algo del ADN de Macron podía quedar en manos de los rusos. Fíjense, parece una guerra fría a ultranza. Esto es de los tiempos de James Bond, me lo imagino con un tubo de ensayo, mirando, qué sé yo, el ADN del presidente de Francia y quizás clonándolo. No entiendo, es de ciencia ficción. La cuestión es que Macron no quiso que su ADN quedara en manos de los rusos. Y el ruso no quería que Macron fuera a darle la mano, porque tenía miedo de contagio. Entonces acordaron esta ridícula distancia de Macron y de Putin que ha generado, Lautaro, una serie de reacciones bastante divertidas. Sí, por supuesto. Se hizo meme esta situación. Hay varios memes que vamos a empezar a compartir. Seleccionamos los mejores para mostrar esta absurda distancia que vos recién comentabas, Víctor Hugo. Mirá, este es uno que es en forma de video. Es muy buena. Baja. Esta es muy buena. Seleccionamos los mejores, hay muchísimos, y vamos a seguir compartiendo algunos más. Este creo que es uno de los más divertidos. Acá lo vemos con una cancha como de tenis, un ping-pong gigante. No, son muy ingeniosos. Acá tenemos un ballet arriba de la mesa y ambos de protagonistas. Bien. ¿Y este bueno, qué es? Bernie Sanders. Bernie Sanders, que se hizo meme en su momento también por cómo estaba vestido. La última cena. Entraban todos. Vemos claramente una gran distancia y entra mucha gente. Bueno, ahí vemos de vuelta el del tenis. Y ahora sí, Víctor Hugo, vamos a afirmar lo que vos recién comentabas hace un ratito. ¿Por qué Macron no quiso hacerse el PCR cuando llegó si ya se lo había hecho en Francia? Esto es lo que cuenta La Vanguardia. Macron no quiso hacer el PCR en Moscú por temor a que obtuvieran su ADN. Esto es lo que vos contabas, Víctor Hugo, hace un rato. El presidente francés visitó el Kremlin el pasado 7 de febrero para mantener una reunión con el presidente ruso sobre el conflicto de Ucrania, y esa es la distancia que se desató por no hacerse un PCR a la hora de entrar a Rusia, en este caso Macron, que sí lo había hecho cuando salió de Francia. Enseguida vamos a estar ocupándonos de los incendios en Corrientes, pero queremos pasar por el doctor Villarruel por algo de Mar del Plata. ¿Qué pasa ahí, doctor?
Bueno, vos sabés, Víctor Hugo, que a fin de año se firmó un convenio con una empresa noruega para que se instale offshore que tiene que ver con el petróleo, y hoy un juez federal de Mar del Plata hizo lugar a una medida de no innovar por parte de unas ONG que se oponían por el tema de no haber examinado el lugar como corresponde. Ahí está la noticia. Un juez federal suspendió el proyecto de exploración offshore frente a Mar del Plata. Recordemos que esto generó muchas denuncias, muchas respuestas. También bancó esto el intendente de Mar del Plata, que obviamente salió en defensa de las ONG. Pero lo que llama la atención es que las medidas cautelares, ¿cuánto duran? Hay que notificar al Estado, porque esto era un negocio importante. Se hablaba de miles de billones de dólares y un montón de puestos para trabajadores. Yo no hablo del fondo de la cuestión, que seguramente puede haber razón y está bueno que el Estado examine si puede o no hacer lo que va a hacer. Pero ahora se frena que la empresa comience a trabajar, ya estaba todo firmado, se vuelve atrás y de alguna manera habrá que esperar que termine el juez de resolver el fondo de la cuestión. ¿Cuánto dudan las cautelares? Hay diarios que tienen cautelares durante años. Ahí está la cuestión. Paraliza un acto de gobierno el fallo de un juez federal. ¿Vio cuando decimos el gobierno de los jueces? Bueno, esto antes no sucedía. Ahora una cautelar para un negocio millonario, aunque tenga algunos problemas y haya que revisarlo, me parece que el Poder Ejecutivo debe tener la facultad para avanzar y la justicia controlar, no paralizar una obra. Me da mucho gusto saludar al ministro Juan Cabandier. ¿Cómo le va, ministro? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, vamos a mostrar imágenes de los incendios mientras charlamos con usted. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, estamos combatiendo los incendios forestales con medios aéreos, 4 aviones, un helicóptero para traslado de brigadistas, 80 brigadistas, camiones, autobombas, y todo el equipamiento, por supuesto, de los brigadistas. Y la verdad que hay que decir, Víctor Hugo, que el clima no acompaña, que no se prevén precipitaciones para los próximos días y al mismo tiempo se prevé una temperatura alta como está sucediendo hoy en día. Estamos hablando de 35 grados de calor en horas del mediodía y la tarde, y eso por supuesto no ayuda. Es un incendio que se produjo en distintas zonas de la provincia de Corrientes. Estamos hablando de cerca de 350.000 hectáreas, un 90% son campos de forestación, es decir, son plantaciones de pinos y de eucaliptus. Hay que aclarar también que no son especies nativas, ¿no? Entonces eso perjudica más. Entonces vuelvo a decir, se ve afectada la flora y la fauna, pero en este caso no estamos hablando de bosques nativos. Por supuesto que cabe la misma responsabilidad de combatir ese incendio forestal. Nosotros ofrecimos por primera vez en el mes de 23 de enero a la provincia de Corrientes, le ofrecimos brigadistas y medios aéreos. La provincia nos solicitó el 5 de febrero y ya teníamos un avión en la provincia de Corrientes, teníamos 2 aviones que fueron solicitados. Uno de ellos fue solicitado por el Parque Nacional, no por la provincia. La provincia recién solicitó el 5 y es por eso que hoy tenemos esos 4 medios aéreos más el helicóptero más. Juan, ¿ustedes esperaron que la provincia les hiciera el pedido o habían actuado antes del reclamo de la provincia de ayuda del ministerio? No, Víctor Hugo, al ser un país federal, tanto temas como de seguridad, como de salud y también en el caso de los recursos naturales, son provinciales, ¿no? El artículo 124 de la Constitución establece eso, justamente, que los recursos naturales son de las provincias, por lo tanto, yo no tengo competencia para actuar sin permiso de la provincia. Por lo tanto, se está establecido en la ley de manejo del fuego 26.815 que la provincia tiene que solicitar a la Nación el envío de recursos. Por eso nosotros, sin que solicitara a la provincia, ofrecimos, vuelvo a repetir, el 23 de enero y la provincia solicitó el 5. Más allá de las fechas, no es la idea entrar en eso. ¿Y los incendios cuándo empezaron? ¿Cuál es la fecha de comienzo de los incendios?
La fecha de comienzo hubo distintos incendios. Desde diciembre que hay incendios. En el mes de enero tuvimos una participación muy fuerte, el 10 de enero, 11 de enero, porque vimos focos forestales, incluso hubo focos forestales intencionales, Víctor Hugo, en el Parque Nacional Iberá. Y también está bueno contar a la ciudadanía que cada parque nacional tiene una brigada forestal, un cuerpo forestal. Por lo tanto, en esa oportunidad apagamos los fuegos y también esos cuerpos forestales de los parques nacionales siempre actúan por fuera cuando es solicitado su presencia en el caso de incendios forestales. Pero hay que decir también, Víctor Hugo, que estamos hablando de una provincia forestal, pero que no tiene brigadas forestales. Y la provincia de Corrientes no posee brigadas forestales y nosotros nos ofrecimos al gobernador, al ministro de Producción, Anselmo, que estamos dispuestos a formar brigadistas forestales para la provincia de Corrientes, incluso entregarles equipamiento, ropa, y estamos dispuestos a eso, pero es cierto que la provincia debería tener un cuerpo forestal. No alcanza con bomberos, Víctor Hugo, porque los bomberos no tienen formación forestal. Si los bomberos apagan incendios estructurales, propiedades, viviendas, edificios, la característica de los fuegos forestales tiene otra característica y tiene otro aprendizaje y otras connotaciones. Como seguramente esto va a generar alguna discrepancia que ya hemos advertido, por eso estamos conversando con usted, está claro, es demostrable que ustedes ofrecieron el día 23, debe haber algún escrito, un mail o algo por el estilo, la ayuda a la provincia, y que la provincia respondió recién el 5 de febrero. La provincia no podrá mostrar otra cosa que esta. Digo, para terminar laudando sobre el diferendo que evidentemente se ha producido en forma lamentable, claro. Sí, y hoy yo escuchaba, Víctor Hugo, un productor en un programa de Radio Rivadavia, con la periodista Cristina Pérez. Escuchaba al productor que él decía que los productores, él siendo productor, quemaban y se iban a dormir la siesta y que tenían que cambiar esa forma de producir, porque muchas veces se queman pastizales para renovar pastura para el ganado. Estamos hablando de una provincia ganadera por excelencia, una provincia que incluso aporta muchísimo a la nación por la exportación justamente de los cortes que se exportan a distintas plazas en el mundo. Pero si los productores, en este caso, como sucede también en Entre Ríos, queman pastizales y se van a dormir la siesta y no hay manejo de fuego, evidentemente esto va a seguir pasando. Natural. Por lo tanto, ahí ministro, es donde hay una responsabilidad también de las actividades productivas, ¿no? Una pregunta sobre otro tema del doctor Darío Villarruel. Obviamente, el ministro, que está notificado del fallo de un juez federal de Mar del Plata por aquel negocio o inversión en Noruega, donde era mucho dinero y además fuentes de trabajo. Una ONG había planteado una medida cautelar que el juez, llamativamente, en menos de un mes, le hizo lugar. ¿Algún comentario? No, quiero decir, Darío, que por primera vez el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Ambiental del Estado Nacional, estuvo en este procedimiento de evaluación ambiental y también el Ministerio de prosperar la actividad de la prospección sísmica para determinar si existe ese recurso hidrocarburífero en el lecho marino, va a estar presente físicamente con técnicos académicos relevando el proceso. Esto no se había hecho antes en Argentina. Cada vez que se hacía una prospección sísmica se hacía sin la autoridad ambiental del gobierno nacional, del Estado Nacional. Así que nosotros confiamos en esa pertinencia que le dieron los técnicos, las áreas técnicas del Ministerio a los informes ambientales. Hoy la secretaria de Cambio Climático, reciente secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini, está al tanto del tema porque depende justo de su área. Estamos trabajando juntamente para determinar a ver qué va a pasar con respecto a esto, ¿no es cierto? Ministro Juan Cabandier, muchas gracias como siempre. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. Ayer se dio una situación muy indeseable para la vida del periodismo y para la relación del periodismo con la sociedad, la credibilidad a la que tiene que aspirar el periodismo y también los argumentos que es capaz de tirar sobre la mesa, así sea para desestabilizar a un gobierno. Lo que pasó con la denuncia del diario La Nación, evidentemente inventada, cualquiera se daba cuenta. Empecé mi programa de radio hablando justamente de lo absurdo que significaba hablar en el título de tapa de un diario que alguien, misterioso personaje del Departamento de Estado en los Estados Unidos,
había dicho que había malestar con el gobierno de la Argentina. Con esto se fueron a una conferencia de prensa a plantear como cierto el tema. Y no había ninguna verosimilitud, no había nada que permitiese creer que lo que estaba diciendo el diario La Nación era verdad. Y aquí viene Lautaro con todo lo que se produjo a partir de esas preguntas. Y lo que se conoció en las últimas horas respecto de la posición del Departamento de Estado de funcionarios estadounidenses que dejaron conocer el desagrado y la incomodidad por los dichos del presidente. ¿Qué funcionario dijo eso? Es en off, pero es ¿Perdón? una información. Es en off, Ajá. pero es una información de un alto funcionario del Departamento que desconocemos. de Estado. Claro. Es parte del ejercicio periodístico. No, parte del ejercicio periodístico es que los off dan... Bueno, finalmente un periodista de La Nación, el diario donde se publicó ese off, Víctor Hugo, que todos se hicieron eco a partir de esa publicación, estuvo en La Nación Más y parece claro de dónde viene el mensaje. Clarifico dos cosas que me parecen importantes. Reitero que se trata de un off oficial, es decir, es una voz autorizada para hablar en estas circunstancias y lo hace en tal categoría. Entonces, no es una opinión, no es una persona cualquiera del Departamento de Estado, es alguien que en esa dependencia resolvieron que baje este mensaje, envíe este mensaje y por estas razones se transmitió a través del diario. La embajada dijo le pide bajar este mensaje. A los periodistas. No lo dijo explícitamente, pero sí. no nombró la embajada, pero queda bastante Pero claro si son que los de se La está Nación hablando. Más los únicos que lo dijeron. Pero esto empeoró el panorama. Totalmente. ¿No? Totalmente. ¿Querés verlo de vuelta? Sí, Fede. Quiero decir algo, la periodista mujer también es de La Nación Más. Por eso digo que esto salió de La Nación Más. El tema del off, que teóricamente la embajada hizo bajar. Pero, ¿a quién hizo bajar? A los periodistas de La Nación Más. Si tenemos el título de hoy, lo vamos a mostrarlo en la columna. El título de hoy ya sería alguien en off del gobierno argentino. Consiguieron un off del gobierno argentino que le dice, estamos tratando de suavizar la relación con los Estados Unidos. Es decir, alguien del Departamento de Estado de la Argentina también le está informando a la nación, eso sí, de manera oficiosa, secreta, sin dar la cara. Si verdaderamente Estados Unidos tiene un entripado, que sería una vergüenza en lo intelectual, en lo político, porque lo que dijo el presidente de la República es la cosa más respetable del mundo y merece todo el respaldo de una población en la que el ciudadano se sienta digno. O lo contrario, ser satélite de los Estados Unidos es lo que está bien. Si está mal ser satélite de cualquier país, incluidos los Estados Unidos, me parece que es algo con lo que podemos sentirnos gratificados. Bueno, la explicación que se ha dado allí en este lío que se metieron, pero ellos salen mintiendo, como sea, como dé lugar. ¿Cómo fue que surgió esa información? Ese no, nosotros sabemos quién es, pero no lo podemos decir. Y cualquier información se puede inventar. Hace un rato nosotros hablamos con el Departamento de Estado de Rusia, de parte de Putin, que ha mandado saludos a toda la población argentina, viendo que el avance hacia el comunismo que él deplora es muy, pero muy firme. ¿Y quién me dice a mí que no hablé con el Departamento de Estado de Rusia? Es muy disparatado, es muy desvergonzado. Esto parte de la Guerra Fría, utilizado de una manera tan aviesa, que si no fuera porque son verdaderamente una mafia periodística, no tendría lugar, no podría tener lugar, porque es muy ofensivo para la inteligencia, porque no hay manera de sostenerlo. Vamos a hacer una pausa y al volver estaremos charlando con el ministro de Justicia, Martín Soria. Atentado violento contra la República, podríamos decir que fue lo que ocurrió cuando titulamos Gestapro. No sé, Darío, si tenés algún título que te merezca todavía mejor impresión. No, porque además salió de la reunión, salió del video. No tuvimos que hacer nada. Bueno, yo les dije que en enero hubo feria judicial y en febrero pasaron 11 días, avanza la causa. Hoy se pidió oficialmente la indagatoria de María Eugenia Vidal. Vio que ella dijo que se va a presentar, bueno, ya hay un pedido de un querellante, el Pata Medina, diciendo, atento a todo lo que hay en la causa, yo considero que a mí me persiguieron, con lo cual pido la indagatoria de Vidal, la imputación a Mauricio Macri, la imputación a Gustavo Arribas, la imputación a Silvia Magdalani. Y además la noticia de hoy es
realmente desopilante. Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, que no fue a la comisión bicameral y que tampoco se presentó ante la justicia, estuvo viendo a Mauricio Macri. En el momento de la persecución a los sindicatos, cuando perseguían a Baradel, ¿se acuerda? Que le amenazaron al hijito, al nietito, ¿se acuerda? Bueno, hay una entrada en marzo del 2018 a ver a Mauricio Macri. Pero Marcelo Villegas es un hombre. Sin embargo, en el listado dice Manuela Villegas, y no era Manuelita, era él mismo. Bueno, esto demuestra una saga de ocultamiento, de cosas falsas, de mentiras, que hace una prueba y un indicio determinante que todo funcionó en el espionaje como está presentado en la mayoría de las causas de los tribunales. Ministro Martín Soria, bienvenido. Gracias, Víctor Hugo, Darío, a toda la mesa. Esto que cuenta el doctor Villarruel es así. Sí, la verdad que gravísimo. Yo por eso ayer cuando María Eugenia Vidal daba esta entrevista y decía con ese cinismo que la caracteriza, con esa desfachatez que tienen todos ellos, mintiendo abiertamente, ¿no? Una vez más, como siempre, a todos los argentinos y argentinas, hablando de este famoso video, ¿no? Video que aparece en diciembre del año pasado, donde el ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal habla frente a funcionarios de la ex-CIDE, que sería la Agencia Federal de Inteligencia, con empresarios, con un senador de la provincia de Buenos Aires, con el intendente de La Plata, y este ministro de Trabajo, Villegas, diciendo, ¿no? Si fuera por mí, armaría una Gestapo, ¿no? Rememorando ese plan de embestida. Pero además poniéndola en marcha la Gestapo. Porque era el punto de partida de una gestión envolvente hacia las personas a las que ellos querían condenar. Pero además, nosotros lo hemos tratado de explicar 1000 veces, ¿no? Cómo funcionaba el armado de causas durante el macrismo, la preconstitución de pruebas truchas, todo lo que fuimos visto y que hizo que en el tiempo se vayan cayendo muchas de esas causas armadas en sede judicial. Pero en el video es muy gráfico cómo Villegas explica cómo tienen que preconstituir prueba los empresarios que estaban ahí y que, dicho sea de paso, después lo hicieron a través de notas, presentándose en distintas causas. Y, bueno, Villegas explicando que ya lo tienen al procurador, al juez, al fiscal. A ver, y Darío, vos recién te olvidaste, porque yo en el tuit, cuando digo que le está mintiendo a la gente María Eugenia Vidal, pongo un extracto que es documentación oficial, información oficial de Olivos, y en la reunión con Macri, en la que está el ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, participa Arribas, claro, el jefe del Servicio de Inteligencia Que esto es lo novedoso, Nacional, ¿no? Además de que se cambian el nombre y que además entran juntos, se van juntos, y la reunión dura 4 horas. Y es justo un día antes a que los gremios docentes anuncien un paro. Es decir, todos sabemos que durante el macrismo, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal no necesitaban un ministro de Trabajo, no le necesitaban ni a Villegas, Vidal, ni Macri necesitaba a Triaca, porque el verdadero ministro de Trabajo de Mauricio Macri fue Arribas, el jefe de la AFI, el jefe de la inteligencia. Y a las pruebas me remito. En el 2018 Macri se da el lujo de cerrar el Ministerio de Trabajo. Correcto. Lo cierran directamente, porque a ellos les alcanzaba con la AFI, les alcanzaba con Arribas y Magdalani. Tenemos que entender, este es el proceso que se vivió durante 4 años. La política del trabajo, la política laboral, salarial del macrismo era destruir el salario de los trabajadores, armar causas contra los sindicatos para perseguirlos y demonizarlos. Lo mismo que hicieron con la política. Eso de Manuela Villegas, sí, ¿es un procedimiento que se daba habitualmente en Olivos? Nosotros, cuando yo era diputado en ese momento, junto a otras diputadas y diputadas, hicimos la denuncia de la mesa judicial. Ya habíamos detectado no solamente jueces, camaristas, fiscales que entraban escondidas clandestinamente al despacho de Macri en La Rosada o a Olivos, casualmente siempre con el hecho puntual de que esos ingresos clandestinos eran o 1 día, 2 días, 3 días antes de algún fallo de estos rimbombantes para las tapas de Clarín, La Nación. ¿Periodistas también cambiaban su nombre para entrar? Algunos de ellos hemos detectado también. Bueno, esa es la pata mediática, claro, que necesitaban. Yo siempre lo decimos.
el aparato de persecución que montó el macrismo para hacer lo que venían a hacer. Ellos venían prácticamente a endeudarnos a todo el pueblo argentino y a fugarla a ellos, que eran el mejor equipo de los últimos 50 años. Y claro, para ello utilizaron esta persecución política, judicial y mediática, que es la oposición que hoy tiene nuestro gobierno, ¿no? Ministro, ¿qué se le dispara a usted cuando escucha a Vidal decir, por ejemplo, lo dijo ayer, que en su gobierno no se armaron causas, y está claro lo que dice Villegas de cómo había complicidad entre los fiscales, jueces y demás, y cuando dice que quiere saber quién filmó el video? A ver, es una tontería lo que dice. Yo le recomendaría que no hable más porque creo que se está embarrando así. Se está autoincriminando. Se está autoincriminando. ¿No? Ella sabe perfectamente quiénes grabaron el video, porque, a ver, las reuniones entre Villegas, que es el que habla en el video, con Arribas, y los funcionarios que participan, los funcionarios de la AFI, funcionarios que dependían de Arribas y Magdalani, que dependían del presidente Macri, que participan de la reunión. Entonces, creo que nos está tomando el pelo a todos diciendo que ella no sabe quién mandó a grabar el video. Estas reuniones entre Macri, Arribas y el ministro de Trabajo, que la verdad que nos sorprende a todos porque no era alguien que teníamos en el radar. La verdad es esta. El ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal me parece que era un tapado importante, porque la cantidad de veces que se reúnen con Arribas frente a cada conflicto sindical es llamativo. Por eso yo te decía que Macri y Vidal no necesitaban un ministro de Trabajo porque lo tenían Arribas. ¿Tiene la sensación de que va a pasar algo? Le pregunto en nombre de la audiencia, porque es todo muy evidente, muy claro, es como han operado, es como hicieron un desastre en la República. Se va dando la sensación de que no pasa nada. ¿Usted es optimista? Totalmente. Totalmente, Víctor Hugo, Darío, a la mesa y a los televidentes. A ver, tenemos que entender que esta gente durante 4 años sacó la política del Congreso de la Nación, sacó la política de la Casa Rosada y la llevó a las oficinas de tribunales, a Comodoro Pi. La sacó la política del Congreso y de la Casa Rosada y la llevó a las cuevas de la ex-CIDE. Esto es lo que pasó durante 4 años. Y vos, Víctor Hugo, sabés mejor que nadie que cuando das la batalla contra las grandes corporaciones, contra los grandes grupos económicos que no persiguen el interés de la patria y de todos los argentinos y argentinos, sino su propio interés, la batalla no es fácil. La batalla es difícil, es larga. El otro día, bueno, tanto Alberto como Cristina lo decía con toda claridad y contundencia, ¿no?, en la asunción de Xiomara. Los golpes ahora no son aplaudiendo en la puerta de los cuarteles. Los golpes ahora se hacen en tribunales. Y esto es lo que hoy estamos viendo. Lo que estamos viendo hoy no lo sabíamos hace 2 años. Hace 2 años todos sabíamos que habían montado un aparato de persecución política, judicial y mediática para destruir periodistas, opositores, sindicalistas. Recién hace 1 año atrás encontramos estos listados donde se daban estas reuniones clandestinas entre Stornelli, jueces de casación, camaristas que entraban y salían a Casa Rosada y Olivos cuando tenían que anotarse en un libro que lleva el Ministerio del Interior porque son visitas oficiales. Y eso fue hace 1 año atrás. Y recién en diciembre pasado aparece este video que es contundente. Por eso están tan preocupados. 2 preguntas rápidas de diversos temas. Bertuzzi y Casal. Bueno, Casal es el otro tema. Bertuzzi y Llorens. Tenemos varios temas. Denunciados por la bicameral. ¿Corren algún riesgo? Yo creo que el día que... Tenemos que entender también una cosa. Cuando aparece el video, 48 horas antes de la aparición del video, sí, búsquenlo porque es muy gracioso, aparece Macri con una frase totalmente descolocada que lo muestra en cuerpo y alma, diciendo: el que saca los pies del plato desaparece. Más mafioso que eso no puede haber. A las 48 horas de la frase de Macri aparece el video. Y el video de la Gestapo. Y vos hablabas de 2 camaristas que sacaron un fallo para trasladar, qué casualidad, todas las causas de este espionaje ilegal, trucho y clandestino para armar causas a Comodoro Pi, ¿no? Y bueno, el camarista Bertuzzi y Llorens, que son los que firman, se justifican diciendo que, bueno, a los espías estos que andaban armando causas truchas, poniendo cables en Ezeiza para escuchar abogados y gente detenida, eran cuentapropistas.
Yo creo que la descompostura que le agarró a estos camaristas el día que apareció el fallo, porque el video debe haber sido muy importante porque se les cae toda la estructura argumental para justificar lo injustificable. Sí, y la otra pregunta, por tiempos, ministro, hoy supimos que Casal volvió a pronunciarse contra Milagro Sala. ¿Algún comentario? Bueno, yo tuve el placer, el gusto de decírselos a los jueces de la Corte. Yo en mi reunión con los jueces de la Corte hablé precisamente, no del caso puntual de Milagro Salas, pero hablé de uno de los intereses que tiene nuestro presidente y nuestra vicepresidenta, nuestro gobierno, todos los argentinos, que es la dilación, la utilización política de los tiempos procesales. A ver, Bruglia y Bertuzzi, dos camaristas trasladados ilegalmente, inconstitucionalmente por Macri, junto a otros 30 y pico camaristas más, puestos en lugares claves para digitar este armado de causas y esta persecución judicial, política y mediática. Bueno, Bruglia y Bertuzzi presentaron para Saltum y en 3 semanas la Corte Suprema falló. Ahora, hace 2 años que había un recurso de Milagro Salas en la Corte Suprema. Y recién hoy, Casal, que es un triste récord para toda la Argentina, va a cumplir 4 años ya de interinato. Algo que no está en la Constitución. Que no sostiene simplemente con servilismo, no tiene ningún problema. Mientras él sirva a los intereses de lo que llamamos el establishment, no va a tener problema y seguirá siendo... Bueno, Casal, Víctor Hugo, era uno de los que denunciamos nosotros, ingresaba a escondidas a Casa Rosada. Es el día de hoy que sigue sin explicar a qué fue. Y al día siguiente de que ingresa el procurador interino que nadie eligió, lo eligió Macri cuando la corrieron con causas truchas a Gil Carbó, la procuradora que legítimamente elegida. Esto hay que decirlo. Bueno, Casal es uno de los que ingresa a Casa Rosada, nosotros los denunciamos siendo diputados. Al día siguiente, un fiscal federal, Polillita, lo desvincula de la estafa del correo en la causa penal tramitada en Comodoro Pi a Mauricio Macri. Nunca explicó Casal qué hacía. Algún día, ojalá esté mirando el programa y lo explique. Ministro, qué gusto. Por lo menos hace bien, es aliviador hablar de estas cosas, por lo menos para que sepan que sabemos a qué juegan. Le agradezco mucho. No, gracias a ustedes. ¿Estefi? Se fue registrando a lo largo de la semana una suba importante de los commodities, particularmente de la soja, y en el caso de la harina de soja, tocó sus máximos históricos, casi $597 la tonelada. Ministro, no se me vaya sin decir algo que a lo mejor tenía ganas de decir y no supimos preguntarle. No, a ver, me quedé con eso de que me decías vos si era optimista, ¿no? Y la verdad es que una y otra vez hemos impulsado, buscado el debate, lo seguimos buscando, ¿no? Con todos los proyectos de reforma que hemos ido presentando, nuestro presidente y todo nuestro gobierno, ¿no? Y muchas veces nos preguntan, ¿y qué pasa que no se avanza? Y yo siempre digo lo mismo, miren, Lula da Silva en Brasil estuvo preso 2 años y solamente se dio vuelta a la tortilla cuando el pueblo brasileño escuchó al juez Moro arreglando causas con fiscales para perseguirlo, ensuciarlo, desprestigiarlo. Y si Dios quiere, este año Lula da Silva va a volver a ser presidente. Por eso creo que, como te decía antes, la batalla es grande, son poderosos y están abroquelados. Pero el debate los expone, estas cosas los exponen cada vez más. Gracias otra vez. No, gracias a vos. La pausa y al volver la columna. Le tomamos el pulso al mundo y lo encontramos en protesta de toda naturaleza. Mire lo que pasa en Italia. Con el problema de la energía, apagaron las luces de los lugares más conocidos de Italia. Usted sabe cómo está iluminada la Fontana di Trevi, por ejemplo. Bueno, todo eso se apagó porque están en una situación realmente muy difícil. Este es el comienzo de un mundo en conflicto, de un mundo en problemas, de un mundo que tiene de raíz un problema muy serio a la salida de la pandemia.
Italia para protestar por el coste de la electricidad. Los principales monumentos del país se ensombrecieron en la noche del jueves. La Asociación Nacional de Municipios Italianos calcula que las facturas aumentarán en al menos 550 millones de euros, aunque muchos ya han instalado bombillas LED. Italia depende en gran medida de las importaciones para satisfacer sus necesidades energéticas. Esto ocurrió en Italia como consecuencia de que la inflación en Europa toca un nuevo récord impulsada por los aumentos de la energía. En enero los precios subieron 5% interanual, esto es una barbaridad. Mientras tanto, los conflictos llevan a que los salarios no están alcanzando en ninguna parte del mundo. Mire lo que sucede en Bélgica con los docentes, también en estado de protesta. Profesores y personal educativo contra los recortes en Bélgica. Miles de profesionales de este sector salieron este jueves a las calles de Bruselas para dejar claro su rechazo a una reforma educativa que, unida a la crisis derivada de la pandemia, ha alargado sus horarios de trabajo, ha multiplicado sus tareas diarias y, sobre todo, ha añadido muchos más alumnos por clase. C'est le plus beau métier du monde et on adore tous notre métier, mais on nous donne pas les moyens de continuer à aimer notre métier. La situación lleva a que en España, por ejemplo, los trabajadores hablen de una situación tan conflictiva que son ellos los que se van, no esperan que los echen. Algo parecido a lo que sucedió en Estados Unidos. Mire esta información, porque el porcentaje de lo que sucede en estos momentos en España es muy, pero muy alto. La gran renuncia en España, el 27% de los trabajadores quiere dejar su puesto de trabajo. Aquello que documentábamos no hace demasiado tiempo sucedía en los Estados Unidos. Todo el mundo a la salida de la pandemia está viviendo una situación muy compleja. Mire lo que es Haití, que no sorprende, por cierto, porque siempre para ellos la vida es muy difícil. Pero ganando $5 están en una situación pavorosa y quieren saltar a $15. Como esto es imposible, vamos a dar la información. Se da lo que conocemos permanentemente de los haitianos, que es tratar de salir a como dé lugar de su país en muchísimos casos, porque ya la situación allí se hace insostenible. Mire estas imágenes. Por segundo día consecutivo, centenares de trabajadores haitianos se manifestaron para exigir que se triplique el salario mínimo, para que pase de $5 a $15 por cada jornada laboral de 8 horas, entre otras demandas laborales tales como subsidios al transporte y a la comida. Una mujer que no se identificó lloraba en medio de la marcha, gritando que 500 gordes al día no es dinero suficiente para pagar su propia alimentación. Entonces, cuando parten, cuando se van de cualquier manera, a veces quedan allí detenidos en el medio del mar sin poder encontrar una solución. Cuba salió al rescate de muchísimos haitianos que no podían ni volver a Haití ni llegar a la otra costa. Acogieron a casi 300 migrantes haitianos que quedaron a la deriva en el mar, pobrecitos. Iban en una embarcación hacia los Estados Unidos y desviaron su ruta como consecuencia de las corrientes marinas. Bueno, fueron rescatados por Cuba. Pero ese tipo de situaciones se da también con grados altísimos de injusticia. A Senegal lo roban todo el tiempo, no en el fútbol, porque ahí fueron campeones y uno se alegraba por todo lo que padece ese pueblo también enormemente de la gran victoria en la Copa África. Pero todo esto tienen que lamentar que le lleven una de sus riquezas, que es la del mar, que se la lleven los españoles. Enfrente están famosas islas españolas y que están ahí sobre el cuerno de África, donde está Senegal. Mire usted de lo que está sucediendo. Vemos la información. Ces pirogues ont longtemps fait la richesse des pêcheurs de Saint-Louis, les plus réputés du Sénégal. Mais depuis quelques années, la crise sévit. Comme tous ici, ce capitaine incrimine les navires étrangers. Les bateaux étrangers et les bateaux européens, vous les voyez? Les bateaux qui pêchent le merlu, ils font du chalutage de fond. Et le chalutage de fond est interdit en Europe. Ce sont ces accords qui raquent tous les poissons et qui créent une concurrence déloyale avec la pêche artisanale.
ñu yenn doom yi sax jël nañ leen dugal leen si gaal yi ñu dem mais taxul ñu àgg sañu doom yi am na ñu dem Espagne mais ñi àgg nañu ñi àgguñu. 3 de ses fils sont partis. Un seul a réussi à gagner l'Espagne. L'un d'eux est mort en mer. Le troisième est porté disparu. Es demasiado. Es no solamente la injusticia ya establecida, sino la que siguen empujando a que suceda. Es una barbaridad. Los roban, los empobrecen todavía más de lo que son, y luego cuando ellos quieren trasladarse hacia esos países que los roban, no los aceptan. Y muchas veces mueren en el mar, como ese chico, uno murió y el otro está desaparecido. Lo más probable es que también haya corrido ese destino de 3 hermanos que trataron de encontrar un destino un poco mejor. Veamos esta información sobre lo que pasa con los senegaleses. Unos 45 desaparecidos tras el naufragio en el norte de Senegal de un cayuco que viajaba a Canarias, donde está, por supuesto, esa España que aprovecha con sus barcos a llevarse todo por delante. Y así es como que aceptamos, muy sueltos de cuerpo, que el mundo sea una injusticia, una infamia, algo que se lleva por delante la más elemental sensibilidad. Es insoportable lo que está ocurriendo. Por eso Paul Krugman, un pensador al que muchas veces hemos recurrido, uno tiene todos sus libros desde hace años, un hombre demócrata en los Estados Unidos, evidentemente en lo que es Estados Unidos, por lo menos un hombre de izquierda, habla de cómo los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, por esto que estamos exponiendo a ustedes. Los ricos se han vuelto más ricos durante la pandemia, es cierto. Los ricos se han vuelto mucho más ricos en los últimos 2 años. Lo mismo ha sucedido con la mayoría de los estadounidenses. Pero las ganancias han sido particularmente grandes para los que más tienen. Entonces, ¿qué les ha sucedido a los ingresos de los más ricos? Se han elevado, pero no tanto como su riqueza, y de hecho sus ganancias han sido menores que de la mitad inferior del resto de la población. Después entonces nos encontramos con estas situaciones enojosas que se suman a lo económico y que tienen que ver con el lastre que ha dejado la pandemia. Mire lo que pasa hoy día con estos convoyes que hablan de la gran discusión que la pandemia ha generado en todo el mundo. Empezamos así. ¿Está la información o se detiene? A veces las computadoras no quieren. Ahí está. Con miles y miles de camiones que protestan porque no quieren aceptar el tema del pase sanitario, porque les provoca muchísimo disgusto. Las autoridades de Canadá tomaron medidas contra ellos, diciéndole a la población que no les acercaran bidones de nafta. Bueno, salieron miles de habitantes de Ottawa para alcanzarles esos bidones justamente a los camioneros y tomar parte de lo que es el conflicto. Canadá y Francia están atrincherados contra las protestas anti-restricciones, porque también hay que hablar de lo que está pasando en Canadá. Y esto, naturalmente, se da la mano con los otros inconvenientes, los que generan los antivacunas. Lo que vamos a ver ahora de archivo es un médico antivacuna que tiene toda una historia, protagoniza un episodio ya típico por otra parte, y verán ustedes cuál es el final de la misma. Tutto nell'ottica del terrorismo, il lockdown, ma tutte bugie. Adesso ci dicono, io ho parlato con degli amici svedesi che ci ridono in faccia, dice ma quando mai voi dite che siccome non abbiamo chiuso abbiamo avuto più morti, ma sono frottole mondiali di una stampa venduta, anche quella, giusto parlando polacco, poi mi difendi tu dalle querele. Non abbiamo coraggio, quando diciamo la verità non dobbiamo avere coraggio, non dobbiamo avere paura, dobbiamo avere solamente coraggio. Numeri completamente uguali. E il terrorismo continua adesso.
continua all'inizio giocavano sul virus, la moneta interstiziale, tutte balle, ma adesso giocano invece sull'errore asintomatici malati. La medicina dice che un malato ha dei sintomi. No existe. De este personaje, vamos a verlo a él mismo, pero ¿cuánto daño ha hecho? Usted vio dónde estaba hablando, no en un boliche, en un bar de Roma, no, estaba hablando en el Parlamento y hacía todo este daño en la credibilidad. Durante 2 años jugó de esa forma. ¿Cómo termina ahora? ¿Qué es lo que está diciendo? Veámoslo, porque también sirve como un ejemplo más de lo que son estos líderes antivacunas que se arrepienten ahora. Hemos sido bastardos, sí que lo fueron, por supuesto, unos bastardos, una porquería. Tenemos mucha muerte sobre nuestra conciencia, sí. ¿Y ahora qué hacemos? Me convertí cuando vi morir a un chico en cuidados intensivos que tenía videos de mis discursos en el móvil. Hay un sistema detrás de las asociaciones, dice Pascual Baco, este personaje deleznable que tanto daño ha hecho. Pero también la locura que transmiten estos personajes, y de lo que aquí hemos tenido tantos lamentables ejemplos, en la Argentina llega a padres que no permitían vacunar, darle sangre, mejor dicho, a un hijo que estaba en serio peligro de vida, sangre de quienes se habían vacunado. Si se vacunaron, no queremos que nos den sangre. La justicia italiana le quitó la custodia a esos padres que no querían sangre de vacunados para su hijo. ¿Se puede ser más criminal, más loco, más estúpido? En Estados Unidos, en Nueva York, terminaron echando a 3.000 trabajadores que no habían querido vacunarse. Y a uno le parece que es correcto porque esos 3.000 estaban haciendo, como estos personajes que acabamos de ver, muchísimo daño a los demás. As many as 3,000 New York City public employees are expected to be fired tomorrow for failing to obey the COVID vaccine mandate. It was put in place by Mayor de Blasio and kept in place by Mayor Adams. We don't want to terminate anyone. We want people to be vaccinated and employed so that our economy continue to open. Trata de eso tan solo, nada más. Lo que se quiere es que la gente se vacune y salga cada uno del peligro que trae y sobre todo no sea un peligro para los demás, para el otro. A eso no tienen ningún derecho. Parece mentira la discusión que consiguieron instalar. Es una vergüenza intelectual, humanamente, por donde se le mire. No obstante, hace 2 años que nosotros le mostramos en la columna todo lo que pasa con los antivacunas, todo lo que dicen y todo lo que aquí hubo que luchar, los antibarbijos, los anticuarentenas, los antivacunas, los medios de comunicación. A esto ha sido necesario enfrentarse durante todo este tiempo. Y después con algunos personajes tan lamentables como Bolsonaro, que ahora es denunciado en La Haya. Veamos la información que hace a esa denuncia. La Corte Penal Internacional ya tiene la misma contra Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad durante la pandemia. Sí, tienen que ser crímenes de lesa humanidad. Y Lula, que es un alivio, habla un alivio por lo que viene, un alivio por lo que va a suceder en octubre, seguramente cuando reaparezca como presidente, si es que en Brasil no pasa nada raro porque esta derecha está enloquecida, si quisieron dar un golpe de Estado, que eso ocurrió en Estados Unidos, imagínense lo que se puede venir en Brasil con esas minorías de diarios, jueces y políticos de la derecha. Estamos en una situación muy preocupante y mientras tanto Lula dice: em toda a história da humanidade, toda vez que se negou a política, o que veio depois é bem pior. Então, no Brasil, se negou muita política, se destruiu muita política, jogou-se desconfiança em todo mundo, a ponto de um cara como o atual presidente ser deputado há 28 anos, mais 4 de vereador, e passou a campanha inteira vendendo a ideia de que ele não era político e de que não gostava de política. Veja o absurdo, o que é a mentira. Y todo naturalmente sazonado con un periodismo de guerra que tanto mal ha traído constantemente a la Argentina, en todos los niveles. Por supuesto, lo de la pandemia ya es conocido y lo hemos discutido en múltiples ocasiones. Pero ahora llega otro tipo de guerra que es a la salida de la pandemia devastar económicamente el país para de esa manera ver si pueden correr a este gobierno y traer nuevamente a sus buenos muchachos, a sus Godfellas, como los de la película, que han hecho cualquier
estropicio con la República en materia de justicia, con la economía, con el trabajador, con las pymes, con la industria, con todo aquello que estaban dispuestos a destruir porque su ADN los lleva inexorablemente a eso. Ahora se lanzan, Abrazo Partido, por ejemplo, con un procedimiento tan pero tan absurdo como el que se vio ayer en la Casa de Gobierno. Mire la tapa que había empezado el día, la tapa del diario La Nación. Estaba hablando del malestar y la preocupación del gobierno de Estados Unidos por las críticas del presidente. Ahora, ¿cuál era la fuente? Alguien perdido en el Departamento de Estado, alguien que atendió un llamado de La Nación. Es mentira. Lo que querían era hacer daño, preocupar a la sociedad, porque si estamos peleados con Estados Unidos, algunos han aprendido que nos va muy mal, cuando nos tendría que ir muy bien si no fuéramos tan dependientes de los Estados Unidos, si no fuéramos un país satélite como hemos sido en América Latina de los Estados Unidos. Todo es una gran vergüenza. La explicación que dio La Nación de esta etapa es una barbaridad. Clarifico dos cosas que me parecen importantes. Reitero que se trata de un off oficial, es decir, es una voz autorizada para hablar en estas circunstancias y lo hace en tal categoría. Entonces, no es una opinión, no es una persona cualquiera del Departamento de Estado, es alguien que en esa dependencia resolvieron que baje este mensaje, envíe este mensaje y por estas razones se transmitió a través del diario. Pero sí sería muy fácil. Cualquiera dice, yo estuve en contacto con gente del Departamento de Estado, del Tesoro, de Estados Unidos o de Rusia. Hay que darle alguna carnadura a la información. Y eso, en estos casos tan graves, que atañe a países, y pasa por los nombres, pasa por el cargo que ocupa la persona que por teléfono le dice a la gente del diario La Nación, según ellos, insisto, La Nación miente todos los días, a toda hora, porque además están las páginas web, todo el tiempo. Cuando hay que hacer daño, miente. No tiene ningún tipo de control en ese sentido. Pero si fuera mínimamente verdad que han tenido una conversación, la persona no se puede escudar después de decir algo que, como La Nación sabe e intenta, afecta muchísimo a la población, sobre todo aquella que cree que hay que estar bien con los Estados Unidos. Entonces el presidente es culpable de enojar a un país que nos tiene por colonia y ellos lo viven colonizadamente, como si efectivamente aceptaran que se es una colonia. Mire la tapa de hoy. Vamos a analizar. La tapa de hoy, ellos le dan continuidad a su mentira, dice, el gobierno ahora busca suavizar el malestar de Estados Unidos con el presidente. ¿Quién se los dijo? ¿Tienen una fuente también dentro del gobierno que no puede dar la cara en este caso? Se construye una pavorosa falsedad entre el invento de que hablaron con los Estados Unidos y el de hoy hablaron con el gobierno. ¿Quién les dijo? Alberto Fernández, que estamos tratando de arreglar la situación, de suavizar este problema que tenemos con los Estados Unidos. Y se enojan mucho cuando les dicen que el periodismo que se hace en la Argentina es una vergüenza. Por supuesto que atañe fundamentalmente a los medios de comunicación dominantes, porque mienten todo el tiempo, porque hacen mucho daño, porque son parte del lawfare, y lo sabe todo el mundo. Ya no queda una inteligencia avispada mínimamente en la República Argentina que no se dé cuenta de cómo proceden. Mire lo que esta información nos trae de ADEPA. ADEPA es Mañeto, Los Aguirre, es decir, Clarín, La Nación y un par de personajes más que acompañan para figurar, pero que no tienen ninguna potencia. ADEPA lamentó el mensaje de Alberto Fernández contra el periodismo. ADEPA repudió el polémico retuit de Alberto Fernández sobre el periodismo. Vergüenza nacional. Lo había escrito otro y lo retuiteó Alberto Fernández. ¿Y qué otra cosa puede decirse de lo que es un periodismo que se expresa y comporta de esta manera? Dice que fueron desmedidos los elogios del presidente Fernández tanto a Putin como a Xi Jinping. Desde mi punto de vista, han sido elogios innecesarios. La posición del Departamento de Estado de funcionarios estadounidenses que dejaron conocer el desagrado y la incomodidad por los dichos del presidente. Hubo una situación puntual que se conocieron los dichos del presidente respecto de querer cortar la dependencia con Estados Unidos y el Fondo Monetario. Eso generó malestar. ¿Sobre eso no va a haber algún gesto?
si a raíz de esos gestos que estuvo con el comunismo, con Rusia, con Xi Jinping, si se está poniendo en la mesa la posibilidad de revisar, por ejemplo, el sistema político de la Argentina. Gracias. No sé qué contestarle, me desconcierta, la verdad, digamos. Posiblemente la mejor respuesta de Gabriela Cerruti, ese desconcierto frente a lo que estaba sucediendo. Bueno, esto o nos halaga o nos da un poquito de vergüencita ajena. Uno elige finalmente. Usted se sintió representado, entonces aplaude a estos periodistas. Qué coraje que han tenido. Usted siente que espera otra forma de periodismo. Bueno, entonces quizás se ha sentido decepcionado de lo que ocurrió ayer. Y algunos lo toman para el lado del humor. Alguien que hace muy bien el stand-up, Diego Weinstein, y alguien que hace también muy buen stand-up político, que es el diputado Negri. Los vamos a poner juntos porque es una competencia. Elija usted el mejor stand-up de la jornada. Siguiente pregunta, por favor. Sí, señora portavoz. Yo soy Enzo Brado del diario Mucha Pauta. Quería consultarla si a raíz de la visita del presidente Alberto Fernández a Barbados va a pasar a usar barba, además de bigote. Y en ese caso, ¿podría confirmar si la barba en Argentina va a empezar a ser de uso obligatorio? Y en caso de que sea así, ¿qué va a pasar con las mujeres y los niños a los que no les crece la barba? Y podría también ratificar si la mujer barbuda va a ser la nueva ministra del Ministerio de Mujer, Género y Diversidad. Gracias. No sé qué contestarle, me desconcierta, la verdad, digamos, sinceramente. Nosotros en el mundo somos un puntito. Ahora, manejándonos mal en el mundo a nosotros nos ignora, nos pasa por arriba. Máximo si salimos a raspar la olla y a buscar plata. En el momento de mucho conflicto, fíjate que lo de Ucrania, el nivel de tensión entre Estados Unidos, la Unión Soviética, y te golpean la puerta para pedirte plata. Lo de Ucrania, el nivel de tensión entre Estados Unidos, la Unión Soviética, y te golpean la puerta para pedirte plata. Ellos, que integraron un gobierno que lo único que hizo fue pedir dinero. Asombrado de esto. Es gracioso al tiempo que patético el personaje. Pero es diputado y es un hombre fuerte del radicalismo al que, por supuesto, traicionó. Si el radicalismo que nosotros entendemos es el de Alfonsín, de la Rúa, más atrás en el tiempo Irigoyen. Ahora sí es el radicalismo, qué sé yo, de Sanz, de Negri, pero es otra cosa, ¿no? Es completamente distinto, me da la impresión. Mire este tuit de Juan Manuel Carr, el joven colega tan entendido en los temas internacionales. Xi Jinping recibió de manos de Mauricio Macri la máxima condecoración de la Argentina. El comunista Mauricio Macri. Era la Orden del Libertador San Martín. Eso le dio. Fue el 2 de diciembre del 2018. Ahí también la Argentina iba rumbo al comunismo, o eso solo vale para cuando gobierna el peronismo. Veamos. Agradecer al presidente Mauricio Macri y al gobierno argentino por los primorosos arreglos que nos han dispensado a la delegación china. Y después de esta ceremonia, de esta comparecencia conjunta ante la prensa, el presidente Macri me va a condecorar la Orden del Libertador San Martín, Gran Collar. Es un gran honor para mí. Yo le quiero agradecer enormemente, señor presidente, porque esta medalla denominada en homenaje al padre de la patria argentina, San Martín. Bueno, una ofrenda además hubo en aquel momento. Veamos cuando Macri ofrenda a Mao.
Por eso es que puede decirse que tenemos un buen sector de periodismo hegemónico que es una vergüenza. Porque atacar a Alberto Fernández, porque se vio con Xi Jinping o porque se vio con Putin, no tiene nada de malo aquello que hacía Macri. Podía ser un poquito ridículo cuando daba el pasito militar que intentaba, por lo menos, pero si no se puede presignar el paso militar chino era más difícil que le saliera, pero no tiene ninguna importancia. Después, ir, como no sabía qué hacer, ir a acomodar un poquito la banda que tenía la corona. Detalles, anécdotas, para reírse un poco. Él mismo se puede reír de él en una cena contando las tribulaciones que tenía porque no entendía qué pasaba a su alrededor, qué era lo que tenía que hacer, por más que se lo hubieran explicado. No tenía nada de malo. Va a China, hay cuestiones protocolares que tiene que hacer, va Alberto Fernández a Rusia, hay cuestiones que se tienen que charlar y en el marco de una charla dice una cosa maravillosa, música para los oídos de un buen argentino. No queremos ser satélites de ningún país y nos parece que tenemos una relación en ese sentido compleja con el Fondo Monetario Internacional y con los Estados Unidos. Y en China dijo, no tenemos que ser satélite de nadie. Esto es el agregado y el elemento que buscaron para hablar con alguien del Departamento de Estado que les dijera, estamos muy ofendidos, estamos muy molestos con esta gente, y entonces ponerlo en la tapa para que todos los argentinos sientan que, qué barbaridad, por culpa de lo que dijo Alberto Fernández, ahora lo tenemos enojado a Biden. ¿Y quién es Biden? ¿Acaso es el virrey, el rey y los de aquí son el virrey? Todo es algo que no puede entenderse si no es por vía de comprender que se trata de un periodismo que está jugando por sus intereses, que está todo el tiempo mintiendo y tratando de hacer mucho, pero mucho daño. La realidad la tapan o la cortan. Y esto es lo que también hace a esa vergüenza del periodismo. ¿Por qué lo decimos? El gobierno de la ciudad plantea que estamos en un escenario de normalidad y que los protocolos ya no son necesarios. Lo que nosotros hacemos referencia es a lo que dice la comunidad científica a nivel internacional. No se ha dado por finalizada la pandemia y los propios médicos siguen recomendando medidas de cuidado, uso de barbijo, distanciamiento y evitar el contagio, y se hace especial hincapié en que padecer la enfermedad no se sabe qué secuelas puede traer. En ese sentido es necesario cuidar no solo a los trabajadores, sino también a los estudiantes que concurren a las escuelas. ¿Pudieron hacer un planteo en cuanto a las infraestructuras de las escuelas? Enseguida vamos a retomar el contacto porque esta paritaria marcaba una gran expectativa en la ciudad de Buenos Aires. Lo vamos a hacer, en este caso lo vamos a hacer otro día. Miren esta señora hablando con La Nación Más. ¿Por qué toda esta gente no va a decirle a Macri, que fue el que hizo la deuda, que debe estar panchamente riéndose de nosotros, de todos los demás? Es decir, Fernández lo único que hizo es arreglar la deuda y otra forma no había. Cuánta razón, por cierto, tenía la señora. Pero sí se juega todo el tiempo entre esos medios hegemónicos. La Ruta de la Seda era un triunfo, volviendo a Macri, del anterior presidente. ¿Se acuerdan los títulos que les mostramos esta semana? Allí decía lo maravilloso que era incorporarse también a la Ruta de la Seda. Estaba muy bien. Ahora resulta que ir a lo de la Ruta de la Seda es ponerse comunista. Por esto es que no tienen vergüenza y hay que señalarlo, porque el daño es enorme. En aquel momento, tachín, tachín, a algo que podía estar bien porque iba a estar mal. No recuerdo para nada que hubiéramos tenido una crítica de eso. Se entendía como los pasos que estaba dando Macri, entendiendo que eso podía beneficiar a su gobierno. Bueno, lo mismo está ocurriendo ahora con el viaje de Alberto Fernández a Rusia y a China. ¿Valía la pena toda esta discusión, toda esta dolorosa discusión? Porque no dejan pasar una, porque ni siquiera tienen la mínima paciencia de decir, cuando venga, lo atacamos por lo que sea, si siempre tienen elementos, pero por lo menos de la gira seamos un poco respetuosos, por lo menos respetuosos de la verdad. La Ruta de la Seda. Mire lo que dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Tantas pavadas se han dicho estos últimos días sobre el viaje, sobre las visitas, sobre los encuentros, y creo que en tanto hojarasca, tanto ataque, tanta agresión, habiendo, por ejemplo, firmado convenios y acuerdos tan importantes en China, importantes de importancia histórica como la Ruta de la Seda,
Que debo decir que el gobierno anterior, aunque ahora como oposición lo han criticado a mansalva, pero el gobierno anterior trató de hacerlo. El problema es que no pudo. Alberto Fernández firmó la participación de la República Argentina en la Ruta de la Seda. Lo veíamos a Macri prometiéndolo con Xi Jinping, diciéndolo, pero bueno, había que hacerlo, que ese es el punto. Y así es la realidad. Vamos a cerrar este tramo de la columna con la buena noticia que significa el aumento para los jubilados. Pero el aumento ya se sabe desde ayer. Lo que es interesante es analizar que lo que se implementó para aumentar los ingresos de los jubilados supera claramente lo que hubiera sucedido antes, aquello que tanto defendió Pichetto, por ejemplo, ¿se acuerda? Que decía, los jubilados van a ganar cada día más, y lo que decía Macri en una charla en América Televisión, y que, por supuesto, era una falsedad, era una mentira. La realidad es esta otra. 4 aumentos por año, son aumentos trimestrales. Siempre nos hacemos la pregunta y siempre hacemos el mismo cálculo. ¿Qué hubiera pasado si en vez de estar esta fórmula hubiera estado la fórmula del gobierno de Mauricio Macri? Bueno, en vez de dar en marzo 12,28% hubiera dado 9,92%. En vez de dar en marzo 12,28% hubiera dado 9,92%. La ciudad autónoma lo es cuando conviene. Por ejemplo, para los privilegios, a la orden. Para la responsabilidad, no quiero saber nada con eso, te la debo. Y esta es la actitud que tienen, como le mostrábamos ayer, en 2011, el tema de los subtes, y así sucesivamente en el tiempo. Ahora estamos discutiendo sobre las tarifas de los micros que transitan por la ciudad de Buenos Aires. Hoy no le fue bien a Larreta en algo sobre lo que tenía expectativas, me parece que infundada, porque estaban los representantes del resto del país, que viene una situación. Hay que traicionar a cada ciudad o a cada provincia, y no lo pudieron hacer. Viven una situación también de muchísima injusticia. El porteñocentrismo de siempre les juega muy en contra cuando hablamos de las tarifas. Podemos ver lo que sucedió hoy. La mesa de Juntos por el Cambio le dio la espalda a Larreta por los subsidios del transporte. En la cumbre de ayer en Olivos, el jefe de gobierno habló sobre la polémica que viene manteniendo con la ciudad y por supuesto, los integrantes de la mesa poco quisieron decir, porque en el resto del país opinan como opina Capitanich. Es la que más subsidios tiene. Ambas es 18 pesos la tarifa allí, acá 31 pesos. Los gobiernos siempre dicen hay que bajar impuestos, pero ellos son los que más aumentan. Dejen de mentir. La verdad que estamos cansados de ese porteñismo ilustrado que nos pretenden dar clases de economía a nosotros. Tiene que ver todo esto con el criterio expulsivo. Vale la pena decir que no solamente de Buenos Aires, en la observación que hacemos persistentemente de lo que pasa en el mundo, hemos tenido ya muchísimos ejemplos. Es el capitalismo salvaje, el capitalismo a ultranza, el que se lleva todo por delante. La calidad de vida de las ciudades de muchísimos habitantes es arrasada y son lanzados hacia sectores más marginales donde puedan pagar los alquileres, etcétera. Y las ciudades dan lugar solamente a los grandes negocios para que se queden tan solo los ricos en cada una de ellas. Y el mayor ejemplo en ese sentido, destacándose por encima de todas las demás ciudades, es el ejemplo de Buenos Aires. De ahí que el intendente de Avellaneda, que sabe muy bien de lo que habla cuando habla de la vivienda, diga lo que vamos a escuchar. ¿Cómo ves desde la Nación en la política de vivienda de la Ciudad de Buenos Aires? No la veo, estoy buscando y no la veo, me encantaría. No la tiene y no le importa, y si le importa, la Ciudad de Buenos Aires recibió tierras de parte del gobierno nacional en el gobierno de Macri, donde podría haber construido 25.000 viviendas. Es una ciudad que expulsa, una ciudad que elige que cada vez vivan sectores económicos mucho más fuertes, más poderosos, y los que no pueden se vayan. Se viene debate abierto, ya está aquí muy cerca Daniela Ballester, ya está Antonio Fernández Llorente, ya llega Fernando Borroni, ya vamos a tener una gran continuidad periodística en el programa. Pero permítame mencionar algo que tiene que ver con un dolor muy grande que tengo después de haber sido una persona que asumió con mucha gravedad el COVID, que estuvo cerca de la muerte y que salvó su alma, además de su cuerpo, gracias al trabajo de los enfermeros. Y sigo sin poder entender el egoísmo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que dilapida tanto dinero comprando periodistas y comprando medios de comunicación.
ponga la radio que usted ponga a la mañana, lo va a escuchar a Larreta. Eso es plata, 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 plata puesta para que la primera voz que se escucha desde el punto de vista político en el país, en la pugna que él tiene por ahora con Macri, sea la de Rodríguez Larreta. Pero para los enfermeros no hay solución, no son profesionales. ¿Qué son los enfermeros para Rodríguez Larreta y para la ciudad? Es muy pero muy lamentable lo que está sucediendo y acompañamos enfáticamente esa lucha de quienes, me permito decir, en el caso personal salvaron mi alma, porque me dieron tanta humanidad y le dieron a todos los que estábamos corriendo ese tipo de riesgo, en el caso de quien les habla en la clínica Los Arcos, y saludo a todos los profesionales enfermeros que trabajan allí. Y también quiero mencionar a las mujeres en la ciencia, esto es algo importante, mujeres científicas, las desigualdades en la Argentina y en el mundo. En el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se visibiliza la desigualdad y la falta de acceso a cargos jerárquicos de las mujeres en el país. Vea esto de nuestros colegas de ámbito.com. En el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia te damos algunos datos. Apenas 3 de cada 10 investigadores científicos en el mundo son mujeres. Según datos de la UNESCO, entre 2014 y 2016, la cantidad de estudiantes mujeres se mantiene en la misma proporción dentro del campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y matemáticas. ¿Y qué pasa en Argentina? Solo el 14% de los puestos jerárquicos son ocupados por mujeres. A pesar de que las mujeres son mayoría en todas las disciplinas en las carreras de investigación, donde la representación femenina ronda entre el 40 y el 60%, acceden en menor medida que los varones a las categorías más altas de la carrera y reciben un 33% menos de financiación en sus investigaciones. Por eso te invitamos a apoyar y difundir el trabajo de las mujeres científicas. Y lo hacemos con muchísimo gusto, desde ya. También difundimos el trabajo de las mujeres periodistas desde ya. Llega Daniela Ballester y llega con Antonio Fernández Llorente y vienen con debate abierto. Para mí será un gusto acompañarlos nuevamente el lunes, agradeciendo por supuesto a Federico Ferro, nuestro guía, con Juan Pi Montes Onganía, de la dinastía de Charlie Montes Onganía, y Anabela Sánchez y Julián Capazo, verdaderamente unos capos. Chuso en la dirección, en la dirección. Marcelino, bueno, gracias y hasta el próximo lunes, si Dios quiere.